Chicago es hogar de uno de los sistemas de transporte rápido más antiguos de América del Norte. Conocido como el Chicago L, la red consta de 8 líneas que sirven a Chicago y varios suburbios cercanos. El sistema incluye vías elevadas, subterráneos y secciones a nivel, y opera las 24 horas del día en sus 2 rutas más concurridas. En este video, exploraremos la fascinante historia del Chicago L, desde sus orígenes a finales del siglo XIX, hasta su papel como columna vertebral del transporte público en el Chicago actual. En el proceso, descubriremos cómo opera este sistema y qué le depara el futuro a uno de los ferrocarriles más reconocidos de Estados Unidos. Antes de comenzar, no olvides suscribirte a Railways Explained y activar las notificaciones para que no te pierdas los próximos videos. Si quieres apoyar el canal, puedes unirte a nuestro Patreon, revisar nuestra mercancía o comprar el libro electrónico de Railways Explained. Los enlaces se encuentran en la descripción de abajo. Ahora, volvamos a la historia. Los orígenes del Chicago L se remontan a finales del siglo XIX. El rápido crecimiento de la población, la industrialización y la creciente congestión en las calles de la ciudad generaron la demanda de una forma más rápida de transporte urbano. La primera línea de ferrocarril elevado se inauguró el 6 de junio de 1892. Operada por el Chicago and South Side Rapid Transit Railroad, la línea conectaba la calle Congress en el centro de Chicago con la calle 39 en el lado sur. La ruta tenía aproximadamente 3.6 millas o 5.8 kilómetros de longitud, y al principio, utilizaba locomotoras de vapor que jalaban vagones de madera. La línea fue posteriormente extendida hasta Jackson Park, para servir a los visitantes que viajaban a la Exposición Mundial Colombina de 1893 Nalodentas. Un segundo ferrocarril elevado se inauguró en noviembre de 1893, cuando el Lake Street Elevated Railroad comenzó a operar al oeste del centro de Chicago. Inicialmente operada por locomotoras de vapor, la ruta fue electrificada en 1896. La tercera línea principal se inauguró en 1895, bajo el Metropolitan West Side Elevated Railroad. A diferencia de las rutas anteriores, fue diseñada desde el principio para operar eléctricamente usando un suministro de energía de tercer riel de 600 voltios de corriente directa. Durante la década de 1890, los ferrocarriles elevados de Chicago operaban de manera independiente. Los trenes terminaban en estaciones separadas en el centro, lo que obligaba a los pasajeros a hacer transbordo entre sistemas. Esto cambió en 1897, con la apertura del Loop, un circuito ferroviario elevado alrededor del distrito financiero de Chicago. El Loop conectó varios ferrocarriles que antes eran independientes y se convirtió en el centro operativo del sistema. A principios del siglo XX, se construyeron rutas adicionales hacia los vecindarios del norte de Chicago y los suburbios cercanos. El Northwestern Elevated Railroad llegó a Wilmette en 1912, mientras que la rama de Ravenswood se extendió hasta la avenida Kimball en 1913. En 1913, las principales compañías de ferrocarriles elevados de la ciudad quedaron bajo una administración común a través del Chicago Elevated Railways Collateral Trust. El servicio continuo entre líneas que antes estaban separadas comenzó más tarde ese mismo año. Una fusión completa siguió en 1924, con la creación de la Chicago Rapid Transit Company, comúnmente conocida como CRT. El número de pasajeros continuó creciendo y alcanzó aproximadamente 229 millones de pasajeros anuales en 1926. La Gran Depresión creó grandes dificultades financieras para el sistema de propiedad privada. El CRT entró en bancarrota en 1932 tras el colapso del Imperio de Servicios Públicos de Samuel Insull. Aunque el número de pasajeros aumentó durante la Segunda Guerra Mundial debido al racionamiento de combustible y el empleo en tiempos de guerra, años de mantenimiento postergado dejaron gran parte de la infraestructura en malas condiciones. Para abordar estos problemas, se estableció la Autoridad de Tránsito de Chicago en 1945. La CTA asumió oficialmente el control de la red de tránsito rápido el 1 de octubre de 1947. Tras la toma de control, la CTA implementó una serie de medidas de modernización. Varias ramales y estaciones con poco uso fueron cerradas, las tarifas se estandarizaron y las operaciones de tranvías fueron reemplazadas gradualmente por autobuses. La CTA también invirtió en nuevo material rodante.
La Serie 6000 entró en servicio en 1950, mientras que la Serie 2000 le siguió en 1964. Las principales expansiones de la red continuaron durante la segunda mitad del siglo XX. El ramal Dan Ryan se inauguró en 1969, extendiendo el servicio hasta la calle 95. La línea azul llegó al Aeropuerto Internacional O'Hare en 1984, mientras que la línea naranja se inauguró en 1993 y conectó el centro de Chicago con el aeropuerto Midway. En 2006, la CTA introdujo la línea rosa como una designación de ruta separada para el servicio de la antigua ramal Douglas. Hoy en día, el Chicago L consiste en 8 líneas codificadas por colores que operan en más de 224 millas, o aproximadamente 360 kilómetros de vías, y sirven a 146 estaciones. La línea roja es la ruta principal norte-sur del sistema. Opera las 24 horas del día entre Howard en el lado norte y 95, Dan Ryan en el lado sur. La línea azul también opera las 24 horas, conecta el Aeropuerto Internacional O'Hare con el centro de Chicago y Forest Park. La línea café va desde Kimball, atraviesa el lado norte de Chicago y llega a Loop. La línea verde conecta los suburbios del oeste con destinos en el lado sur de Chicago, utilizando infraestructura completamente elevada. La línea naranja ofrece servicio entre el aeropuerto Midway y el centro de Chicago. La línea rosa opera entre 54 y Cicero y el Loop, pasando por el lado oeste de Chicago. La línea púrpura conecta Wilmette y Evanston con Chicago y ofrece servicio express durante las horas pico de los días laborables. La línea amarilla, también conocida como Skokie Swift, opera como un servicio corto de enlace entre Skokie y Howard. En el centro de la red se encuentra el Loop. Este circuito ferroviario elevado sigue siendo una de las partes más importantes del sistema y permite que trenes de varias líneas lleguen al centro de Chicago. Las principales estaciones de transferencia incluyen Clark y Lake y Roosevelt, donde los pasajeros pueden cambiar entre varias rutas. El Chicago L transportaba a más de 200 millones de pasajeros al año antes de la pandemia de COVID-19, pero los patrones de uso cambiaron significativamente durante los años siguientes. El gráfico muestra las tendencias de uso en el Chicago L entre 2015 y 2025. Entre 2015 y 2019, los viajes de pasajeros al año disminuyeron gradualmente de aproximadamente 242 millones a 218 millones. El cambio más significativo ocurrió en 2020, cuando los viajes de pasajeros cayeron a 76 millones como resultado de la pandemia de COVID-19 y la adopción generalizada del trabajo remoto. Desde entonces, el número de pasajeros ha aumentado cada año. Los viajes superaron los 100 millones nuevamente en 2022 y alcanzaron aproximadamente 138 millones en 2025. A pesar de esta recuperación, los volúmenes de pasajeros siguen estando por debajo de los niveles previos a la pandemia, lo que indica que los patrones de viaje en el área metropolitana de Chicago aún no han regresado completamente a los que se veían antes de 2020. La línea roja es la ruta más transitada de la red, transportando alrededor de 131,000 pasajeros entre semana. Los eventos especiales también generan aumentos significativos en la demanda. Durante los festivales y los eventos importantes en el centro de Chicago, la cantidad de pasajeros puede aumentar sustancialmente por encima de los niveles normales. El Chicago L utiliza vías de ancho estándar y un suministro de energía de tercer riel de 600 voltios de corriente directa. Aproximadamente el 80% de las estaciones están elevadas, mientras que el resto se encuentran bajo tierra o a nivel del suelo. Los trenes pueden alcanzar una velocidad máxima de operación de 55 millas por hora, o aproximadamente 90 kilómetros por hora, aunque las velocidades reales varían dependiendo de las características de la línea, el espaciamiento entre estaciones y las condiciones de operación. Uno de los principales factores que afectan los tiempos de viaje en el Chicago L es la presencia de zonas de baja velocidad. Las zonas de baja velocidad en el Chicago L son un problema operativo recurrente. Una zona de baja velocidad es una sección de la vía donde los trenes deben operar a velocidades reducidas. Estas restricciones pueden ser causadas por una variedad de factores, incluyendo malas condiciones de la vía, problemas estructurales, fallas en las señales, suministro de energía insuficiente o trabajos de construcción que se realicen en o cerca del ferrocarril.
La causa más común es el deterioro de la infraestructura de la vía, mientras que los problemas relacionados con las señales y las actividades de construcción representan una menor parte de las restricciones. En mayo de 2026, las zonas de baja velocidad cubrían aproximadamente el 17% de toda la red. El ramal de Douglas de la línea rosa, el ramal de Evanston de la línea púrpura y el ramal de Englewood de la línea verde eran las únicas partes del sistema que operaban sin ninguna zona de baja velocidad. Para abordar este problema, la CTA ha lanzado varios programas de renovación de infraestructura en toda la red. El más grande de estos es el programa de modernización de las líneas roja y púrpura, que tiene como objetivo reemplazar vías, estaciones, viaductos y sistemas de señal antiguos en la línea principal del lado norte, utilizada por las líneas roja y púrpura. La primera fase del proyecto se completó en 2025, mientras que se planean mejoras adicionales para el futuro. Otra iniciativa importante es la reconstrucción del ramal Forest Park en la línea azul. La rama Forest Park es una de las partes más lentas de la red, con más del 80% de sus vías clasificadas como zonas de velocidad reducida. El proyecto incluye un reemplazo extenso de vías y mejoras en la infraestructura, con el objetivo de aumentar la velocidad y la confiabilidad a lo largo de la ruta. La CTA también ha modernizado los sistemas de información para pasajeros y ha ampliado el uso de información en tiempo real del servicio, a través de pantallas digitales y aplicaciones móviles. A partir de 2025, la flota del Chicago L consiste en aproximadamente 1.564 vagones de tren. La generación más nueva de material rodante está representada por los vagones de la serie 7000. Introducidos a principios de la década de 2020, estos vehículos están reemplazando gradualmente a la antigua flota de la serie 2600 y se espera que se conviertan en la columna vertebral del sistema durante las próximas décadas. Los trenes fueron suministrados por CRRC Sifang America, una subsidiaria de la empresa china CRRC, después de que la compañía ganara un importante contrato de la Autoridad de Tránsito de Chicago, superando a Bombardier de Canadá. El contrato no estuvo exento de controversia, ya que algunos funcionarios y expertos en seguridad expresaron preocupaciones sobre posibles riesgos de ciberseguridad, incluyendo la posibilidad de malware, ciberataques o vigilancia relacionada con tecnología fabricada en China. Sin embargo, el software principal, los sistemas informáticos y los componentes de control de trenes fueron suministrados por empresas estadounidenses y canadienses. Los vehículos se ensamblan en una planta de fabricación en el barrio de Hegewisch, en Chicago, marcando la primera vez en más de 50 años que los vagones del tren de la CTA se construyen dentro de la propia ciudad. Los primeros trenes de la serie 7000 entraron en servicio de pasajeros en 2021, trayendo mayor confiabilidad, sistemas modernos de información para pasajeros, características mejoradas de accesibilidad y una mayor eficiencia energética. El pedido inicial incluye 400 vagones destinados a reemplazar los vehículos más antiguos de la flota, mientras que pedidos adicionales podrían eventualmente permitir el retiro de otras clases de trenes más viejas también. La flota de la serie 5000, construida entre 2009 y 2015 por Bombardier Transportation, sigue siendo una parte fundamental de las operaciones diarias. Estos trenes introdujeron sistemas de propulsión de corriente alterna, pantallas de destino LED y sistemas mejorados de información para los pasajeros. La serie 3200 fue construida desde 1992 hasta 1994 por Morrison Knudsen de Hornell, Nueva York. Estos vagones tienen costados de acero inoxidable acanalados, similares a los de la ahora retirada serie 2200. La serie 2600 fue construida desde 1981 hasta 1987 por la compañía Budd, de Filadelfia, Pensilvania. Después de completar el pedido de los vagones de la serie 2600, Budd cambió su nombre a Transit America y dejó de producir vagones de tren. Con 509 vagones en operación, la serie 2600 es la más grande de las 4 series de vagones del Chicago L en funcionamiento. Los vagones fueron reconstruidos por Alstom de Hornell, Nueva York, desde 1999 hasta 2002. La CTA planea retirar estos trenes gradualmente, a medida que entren en servicio más vehículos de la serie 7000. El mantenimiento de la flota se realiza en varias instalaciones a lo largo de la red, incluyendo Wilson Yard, en el lado norte, que fue reconstruido como parte del programa de modernización de las líneas roja y púrpura.
El pago de tarifas en el Chicago L se realiza a través del sistema Ventra, que se introdujo en 2013. Ventra reemplazó los antiguos medios de pago con banda magnética por una plataforma de pago sin contacto que se utiliza en los servicios de tren y autobús de la CTA. Los pasajeros pueden pagar usando una tarjeta Ventra, tarjetas bancarias sin contacto, billeteras móviles o la aplicación móvil de Ventra. El sistema también admite varios tipos de pases y permite transferencias entre los servicios de la CTA dentro de un periodo de tiempo especificado. A diferencia de muchos sistemas ferroviarios urbanos europeos, el Chicago L no utiliza zonas tarifarias. En su lugar, la misma tarifa se aplica sin importar la distancia recorrida, ya sea que un pasajero haga un viaje corto dentro del centro de Chicago o viaje a través de toda la red. Hay tarifas reducidas para grupos elegibles, incluyendo personas mayores, pasajeros con discapacidades y estudiantes. La accesibilidad sigue siendo un enfoque importante para la CTA. En 2025, 109 de las 146 estaciones del sistema eran totalmente accesibles, con mejoras adicionales planeadas bajo el programa de accesibilidad para todas las estaciones. Además de los proyectos de modernización mencionados, que buscan reducir las zonas de baja velocidad y mejorar la confiabilidad, la CTA también está planeando la expansión de la red. El proyecto más importante es la extensión de la línea roja, que ampliará la línea aproximadamente 5.5 millas al sur de su terminal actual en la calle 95. La extensión incluirá 4 nuevas estaciones en la calle 103, calle 111, Michigan Avenue y calle 130, llevando el servicio de transporte rápido a partes del extremo sur de Chicago que han carecido de acceso directo al tren durante décadas. Después de muchos años de planificación, el proyecto entró en la fase de financiamiento federal en 2022. Luego se sumaron compromisos de financiamiento adicionales de fuentes federales, estatales y locales. Y en 2024, la CTA otorgó un contrato de construcción de $2.3 mil millones para la extensión. El trabajo de construcción avanzada comenzó más tarde ese año, mientras que un acuerdo de financiamiento total se firmó a principios de 2025. La ceremonia de colocación de la primera piedra de la extensión se llevó a cabo en abril de 2026. Una vez terminado, se espera que el proyecto se convierta en la primera gran expansión de la red Chicago L en varias décadas. Actualmente, el inicio del servicio está programado para 2030. Otras propuestas siguen bajo consideración. Estas incluyen la línea circular, que crearía nuevas conexiones entre varias rutas existentes, así como posibles extensiones de la línea naranja más allá del aeropuerto Midway, y de la línea amarilla al norte de su terminal actual. Eso nos lleva al final de este video. Si te gustó este video, no olvides dejar un like, suscribirte a Railways Explained, y cuéntanos en los comentarios qué sistema ferroviario te gustaría que presentemos después. Gracias por vernos, y nos vemos en el próximo video.